Muy buenos días. Queremos agradecer a los que ya en este momento se han unido a este evento importante para CONACYT. Queremos dar la bienvenida a todas las personas que pues se han unido a este webinar denominado Economía Circular, el futuro de la industria del plástico. Queremos pues para comenzar dar las palabras para el ingeniero Carlos Roberto Ochoa, que dé la bienvenida a este evento. Muchísimas gracias, ingeniero, y nos lo dejamos con los micrófonos para que pueda dirigirse a la audiencia que ya está sintonizándonos. Buenos días, tengan todos ustedes. Para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, es un gusto poderme dirigir a ustedes para presentar esta interesante conferencia que vamos a tener este día. Definitivamente el tema de la economía circular es uno de los temas que ha cobrado una gran relevancia en los últimos años, dado de que sabemos que los problemas ambientales relacionados con la utilización de muchos de nuestros materiales que tienen una vida bastante grande o no son perecederos, pues hace pensar en algunas alternativas de cómo utilizarlo. Este día en especial nos vamos a referir al tema del plástico. Como ustedes saben, hay una campaña internacional de concientización, de preocupación, en tanto de que ya la cantidad de desperdicio de plástico que está produciendo a nivel mundial ha hecho que aparezcan islas de plástico, aparezcan los microplásticos, que es algo que no se había descubierto, de que sí puede llegar a degradarse tanto, de que sí puede entrar incluso en la cadena alimenticia, y eso hace pensar pues que hay que tomar algunas acciones. En este caso pues yo lo veo como una oportunidad para las diferentes agendas de investigación de las instituciones de educación superior, utilizar como modelo esta conferencia y ver las alternativas que también pueden presentarse, además de las que Ternova en su caso pues ha estado desarrollando ya como unas alternativas de solución. Probablemente a la par de este tipo de alternativas hay otras tecnologías por desarrollar, hay otros usos que se les puede dar, de manera que pues cada quien vaya haciendo su aporte para favorecer el tema de economía circular. Así que esperamos de que esta presentación sea de interés y que los motive precisamente para incorporar este tema de economía circular y poder ampliar su agenda de investigación en el tema de plástico y nuevos materiales. Así que bienvenidos sean y agradecimiento a nuestro conferencista y un reconocimiento a los esfuerzos que hace la empresa Ternova en también ayudar a lo que es el medio ambiente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Ochoa, por sus palabras. Y bueno, queremos mencionar que el objetivo de este webinar, denominado Economía Circular, el futuro de la industria del plástico, tiene como objetivo dar a conocer a los investigadores de las diferentes universidades del país las oportunidades de investigación y desarrollo en la industria del plástico bajo el enfoque de economía circular. Así que de esa forma le damos también la bienvenida a el ponente, quien es el ingeniero Rodríguez Mayoa, gerente de sostenibilidad de sostenibilidad corporativa de Ternova. Queremos mencionar un poquito de su currículum. El ingeniero Rodrigo Mayoa Valiente es un conocido profesional en el desarrollo de negocios sostenibles en la región de América Central, con más de 15 años de experiencia en sostenibilidad ambiental y gobierno corporativo, trabajando para corporaciones, gobiernos y organizaciones privadas. Además, él es biólogo con una maestría en gestión de áreas naturales protegidas y estudios de posgrado en gestión estratégica de la sostenibilidad y finanzas corporativas. También pues cuenta con experiencia internacional en planificación y gestión de áreas naturales protegidas, incluidos los países de Costa Rica y España, que abarcan un amplio espectro de asociaciones públicas, privadas, urbanas y ambientales para la gobernanza local.
que trabajan directamente como asesores para la de diferentes instituciones gubernamentales, ONGs, también, así como también instituciones como el Banco Mundial, USAID, la AECI y otras instituciones. También él ha implementado con mucho éxito estrategias de economía locales, proyectos de suelo rural y sostenibilidad ambiental, planes de evaluación de impacto ambiental, proyectos de administración, proyectos de administración sostenible de la tierra, planes de manejo de áreas protegidas, manejo de recursos naturales, leyes y regulaciones ambientales, además de proyectos de conservación de tortugas marinas y desarrollo asistido de leyes reglamentarias para la conservación de tortugas. El ingeniero Rodrigo Samayoa Valiente, pues también ha escrito un libro sobre el cambio climático, 15 artículos científicos y más de 100 columnas de opinión y artículos informativos para periódicos y revistas. También pues ha participado como ponente en 7 países diferentes para conferencias y simposios relacionados con la sostenibilidad ambiental y el gobierno corporativo. Además, bueno, eres miembro activo de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas, es presidente también de SEDES, miembro también de la Junta Directiva de FIAI. Entonces, que le damos la más cordial bienvenida al ingeniero Rodrigo Samayoa Valiente, quien es actualmente gerente de sostenibilidad corporativa de Ternova. Bienvenido, ingeniero. Bueno, muchísimas gracias. Híjole, qué tarea la que le dieron de leer todo ese currículum. Pero le agradezco mucho y les agradezco la oportunidad de dirigirme a ustedes para hablar un poco de un tema que para mí es de lo más apasionante. Como podrán haber visto en un poco de mi background, yo vengo y he estado trabajando en temas de conservación pura y dura de especies, de biodiversidad. Soy biólogo, tengo una especialidad en manejo de áreas protegidas y ahora trabajo en la industria del plástico. Entonces, esa es la primera gran pregunta es, ¿y cómo llegaste tú de eso, de proteger tortuguitas, a trabajar con el plástico? Y es fascinante. Realmente la verdad es que es un proceso y un cambio profesional sumamente importante, y yo creo que la oportunidad que hay en el sector privado de transformar y de impactar la conservación es sumamente importante. Y las acciones que estamos haciendo en Ternova para transformar la industria del plástico realmente yo creo que son un ejemplo, y lo digo humildemente, pero son un ejemplo para no solo para El Salvador, sino para el planeta. Entonces me voy a permitir en estos primeros minutos presentar un poco al Grupo Ternova, ver lo que hacemos, ver nuestro modelo de economía circular y luego hacer algunas preguntas sobre cómo entendemos y cómo tomamos las mejores decisiones para esto que representa uno de los grandes problemas de la humanidad. La humanidad tiene grandes problemas. Tiene problemas con el cambio climático, tiene problemas con el hambre en el mundo, tiene problemas con la pobreza y tiene un problema con los plásticos. Y entonces hay que, en primer lugar, definir la escala de los problemas y encontrar las soluciones. ¿Dónde están las soluciones? Entonces, en este tiempo, yo lo que quiero aprovechar es para platicar un poco de nuestra apuesta, no porque crea que es el único camino, sino porque quiero que vean, más allá de la investigación, la implementación de modelos de economía circular y la implementación de medidas específicas que permiten soluciones escalables y soluciones desde el punto de vista industrial. Porque eso es un paso muy importante, y cualquiera de ustedes que son investigadores saben que pasar del laboratorio a la producción en masa es un salto muy difícil y que hay muchas ideas que se quedan en ese camino. Entonces yo les voy a hablar de algunas de esas ideas que han logrado ya dar ese salto.
Primero, ¿quiénes somos? O sea, ¿quién es el Grupo Ternova? ¿Y por qué nosotros vamos a hablar del tema de plásticos? Nosotros somos una empresa salvadoreña, antes conocida como Termoencogibles, así fue fundada hace 50 años, pero ahora el Grupo Ternova tiene plantas productivas en Hanoi, Vietnam, aquí en San Salvador, tiene filiales en toda Centroamérica, tiene oficinas comerciales en República Dominicana, acá en San Salvador, en Atlanta, y estamos expandiendo y llegamos nuestro negocio a 39 países directamente en 4 continentes. Llegamos tan lejos como Madagascar, Egipto, Australia, etcétera. Entonces, la huella de lo que estamos haciendo nosotros como salvadoreños es una huella mundial. Yo espero que este año terminemos de conquistar los 5 continentes. Europa todavía ha sido una de nuestras barreras, pero la apuesta a la sostenibilidad que estamos dando nos ha abierto los caminos para poder encontrar y colocar nuestros productos también en Europa. Así que es este enfoque que nosotros estamos haciendo desde El Salvador tiene un impacto global y eso es una de las cosas que lo vuelven más interesantes. ¿En qué trabajamos nosotros? Bueno, ¿cómo llegamos a esta apuesta por la sostenibilidad? Llegamos a esta apuesta por la sostenibilidad pensando en cuáles iban a ser nuestros pilares para crear lo que nosotros creemos. Estos son nuestros valores. Creemos en operaciones ecoeficientes y hemos trabajado en buscar ser estas 3 cosas. Aumentar la participación de reciclaje. Vamos a hablar del reciclaje mucho más adelante. Creemos en ser carbono neutro. Somos la primera empresa de El Salvador en ser carbono neutro. Esperemos que pronto se nos sumen muchas otras más. Ser una empresa zero waste to landfill, o sea, que de nuestra producción no vaya nada a relleno sanitario. Estamos cerca del 90% de cumplir la meta. Nuestros productos en empaques, y ahora permítanme decirles, el Grupo Ternova tiene un área tecnológica de innovación, de creación de herramientas de la última milla, que eso es otra plática. Pero en esta plática de lo que les voy a hablar es del Grupo Ternova como creadores de empaque y de empaque flexible, de los que les presenté anteriormente. Entonces, como creadores de empaque flexibles, nosotros apostamos por distintos tipos de tecnología. ¿Por qué? Porque no hay una solución que se aplique a cada uno de los recursos. No es lo mismo hablar de reciclaje en América Latina, en África, que hablar de reciclaje en Estados Unidos o en Europa. No es lo mismo, no hay la misma infraestructura. No es lo mismo hablar de biodegradación en el trópico que de biodegradación en Europa. No es lo mismo hablar de algo que va a ser biodegradable, que necesita aditivos que aceleran la degradación y que llegan hasta un punto molecular de romper las últimas moléculas de polímeros en CO2 y agua, en un clima tropical donde tenés alta cantidad de luz solar y humedad, que hacer eso mismo en un desierto o que hacer eso mismo en un lugar donde tienes nada más 3 meses de sol y donde tienes otra temporada que estás en temperaturas bajo ceros. No es lo mismo. No podemos encontrar la solución del plástico, la solución del empaque, sin tener en cuenta la diversidad geográfica. Entonces, por eso trabajamos en un abanico de soluciones. Un paso importante es empaques 100% reciclables. 100% reciclables. Todo el mundo dice, sí, sí es reciclable, pero eso no es lo que importa, porque llegar a que sean 100% reciclables, sobre todo en la industria de alimentos, es un reto impresionante. Los empaques alargan la vida de los productos. Si queremos hablar de seguridad alimentaria, para mí el mejor ejemplo es el ejemplo de los pollos. Un pollo empacado al vacío con una barrera de polietileno de 3 capas puede alargar de 1.5 a 4 veces su vida en el anaquel. ¿Qué es lo que significa? Que en el mejor de los casos vamos a necesitar 4 veces menos producción de pollo para alimentar al mundo gracias a que el empaque lo permite. Y no hay un empaque, no hay un sustituto, no vamos a meter un pollo en el vidrio, no se puede poner pollo en papel. Hay algunos ejemplos de celulosa donde pudiera funcionar, pero no es del todo viable y no ofrece el mismo tipo de barrera, etcétera.
Y entonces, hacer que ese empaque, que solo puede ser de ese tipo, sea 100% reciclable, es un reto. ¿Por qué? Porque tenemos productos como los snacks, donde tienen configuración de una poliamida con polietileno, con un laminado, y eso lo hace de difícil reciclabilidad. No es que no sea reciclable, es que es de difícil reciclabilidad, porque hay que separar los distintos elementos. Entonces, cuando hablamos de 100% reciclables, es cómo hacemos monoempaques, cómo hacemos empaques multilaminados de un mismo tipo de plástico. No es lo mismo reciclar polietileno que polipropileno, que una polimida, que un poliéster. Todo eso en el mundo de los polímeros necesita un proceso distinto. Entonces, ese es uno de los retos principales en los que estamos trabajando. Biodegradables, para las aplicaciones que pueden y necesitan ser en los climas donde es realmente utilizable. Por ejemplo, las bolsas de basura. Las bolsas de basura en los climas tropicales son 100% biodegradables y biodegradables a nivel molecular. No estamos hablando de los aditivos que existían hace 10 años, que son los oxodegradables, sino aditivos particulares que permiten en las condiciones adecuadas de temperatura, calor y humedad de llegar a la degradación molecular. Esto funciona cuando están y llegan a condiciones de un relleno sanitario en un clima tropical. Reusables. ¿Cómo hacemos que los empaques tengan 100, construidos con 100% material reciclado? Digamos que esta es una de las apuestas principales y les voy a hablar en profundidad de esto más adelante. Biobasados, que sean a base de polímeros que no vengan de fuente fósil, sino que vengan de almidón de maíz, almidón de yuca. Tenemos varias opciones al respecto. Compostables, que puedan ser compostados. ¿Qué significa? Que cuando se degradan, se conviertan en abono, que sean fertilizantes, que sea componentes que sean utilizables para las plantas. Y compostables hay dos categorías. De hecho, hay muchas más categorías, pero nosotros trabajamos dos. Una que es compostable industrial. Para los países donde hay compostaje industrial, no tendría ningún sentido poner en el mercado salvadoreño un empaque que sea compostable industrial, porque no tenemos la infraestructura adecuada para el compostaje industrial. No tiene ningún sentido. O sea, no vamos a lograr el efecto adecuado. Y de ahí está compostable casero, que significa que quien hace compost a nivel de hogar puede compostarlo en su compostera casera. Y el otro grado de estos, que nosotros ahorita no lo estamos trabajando porque no estamos tan seguros que sea la solución adecuada, es compostable marino, que es que cuando llega al mar en condiciones de salinidad adecuada es completamente biodegradable. Esa solución a mí no me parece la correcta, porque eso implica de que no estamos haciendo nuestra parte y que damos por perdida la batalla. O sea, que significa que vamos a dejar que los plásticos sigan llegando al mar, y como vamos a dejar que los plásticos lleguen al mar, entonces van ahí a descomponerse. Esas soluciones de los hidrosolubles y de los compostables marinos creo que no es la solución, pero es parte de la discusión que tenemos. Luego, ¿cuál es otro de nuestros pilares? Es comunidades sostenibles. Creemos en crear comunidades que sean sostenibles y que tengan cada vez más, compartan los elementos que nosotros compartimos, que son la economía circular, el respeto por la vida marina y la descarbonización. Y la otra parte importante es que esto es un compromiso compartido. Nosotros como empresa asumimos parte de la responsabilidad de lo que nosotros producimos, y nosotros estamos encontrando. Nosotros no producimos desperdicios. Estamos casi a punto de llegar a ser que no producimos desperdicios que lleguen a rellenos sanitarios. Entonces, si nosotros nos cerráramos y dijéramos, pero nosotros no producimos basura, y lo podemos justificar, pero nosotros sabemos que cuando nosotros le vendemos un empaque a un dueño de marca, a una compañía que utiliza el empaque, y esa compañía vende su producto con nuestro empaque y el consumidor utiliza el producto y luego descarta el empaque, hay cierta responsabilidad de quién,
del consumidor, de la compañía que vende el producto, del fabricante del empaque y del gobierno, que es el encargado o que ha sido delegado el encargado de administrar y manejar los desechos. Necesitamos que la solución sea entre todos. Nosotros asumimos nuestra parte, pero necesitamos el compromiso de todos. A eso se refiere compromiso compartido. ¿En qué segmentos participamos? Nosotros, ¿para qué producimos empaques? Producimos empaques para químicos de limpieza, para agrícolas, grasas y vegetales, productos frescos, para retails, granos, cuidado personal, harinas y cereales, para textiles. Tenemos nuevos ecodesarrollos y tenemos muchas más oportunidades. O sea, que como verán, la diversidad de empaques que nosotros producimos es muy, 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 muy grande. Ahora, vamos entrando en materia. Visto lo visto, nosotros creemos que el principal paso para entender la apuesta por la economía circular es entender que nosotros venimos, y todos los que han estudiado en una escuela de negocios, que no sé cuántos de los presentes tendrán un MBA o han recibido clases de administración de empresas, en su cabeza está el mundo lineal. ¿Qué es el mundo lineal? Es de la cuna a la tumba. From cradle to tomb. Ese es el pensamiento que nos enseñaron en todas las escuelas de negocio. Yo soy biólogo, por cierto, pero que es que yo de un producto, de una materia prima, lo transformo, lo utilizo y lo desecho. ¿Y qué es lo que te dice la administración? Lo que te dice es maximice las ganancias, disminuya los costos para que sacar el máximo provecho de esa materia prima con el menor valor de transformación, que produzca el mayor valor para el consumidor y que tenga el costo menor del material de desecho. Ese es el mundo lineal. Y todas las escuelas del negocio del mundo nos han enseñado y nos han enseñado esa manera de pensar. Los ingenieros industriales, la mayoría de ingenieros industriales, así nos han enseñado a pensar. Y está bien, pero ahora la propuesta es que es distinto. Ha habido un paréntesis en esto que ha decidido, no, momento, hay que reciclar, hay que utilizar ese material de desecho para producir otra vez materia prima. Y el mundo del reciclaje es un pequeño loop que nos permite eficientizar el modelo, pero no es economía circular. Reciclaje no es economía circular. Reciclaje es parte de la economía circular, pero no, si yo estoy haciendo reciclaje, no estoy haciendo economía circular, estoy haciendo parte, estoy haciendo un paso. Eso es bien importante entenderlo. Un mundo con economía circular es aquel mundo en el cual se minimice cada cero la producción de desechos y que haya un cierre de los flujos económicos y ecológicos de los recursos. ¿Qué significa? Que entonces el valor económico, asset, de mi materia prima, ya la ecuación no es cómo maximizo el valor de la materia prima y minimizo el valor de desecho, sino es cómo yo mantengo en el tiempo el valor de mi materia prima y lo llevo al infinito. ¿Qué significa? Que ahora el valor presente neto de la materia prima va a subir exponencialmente, porque significa que yo tengo que considerar que yo soy el dueño de esa materia prima y que en el ciclo esa materia prima, cada vez que pase el ciclo, me va a generar valor, me va a generar valor, me va a generar valor. Y entre más valor me genere en cada ciclo y menos valor pierda mi materia prima, más va a ser mi beneficio. Ese es el modelo económico detrás de la economía circular. Y tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Porque parte de definir que hay límites planetarios. Parte de pensar de que no hay materia prima infinita y que no hay residuos de cero valor.
Porque ese es el problema, pensar que el residuo tiene cero valor. Ya no es mi problema, ya no lo veo. No, genera impacto y ese impacto no genera consecuencias. Si yo no valorizo el carbono que yo estoy produciendo, significa que creo que vale cero y significa que el cambio climático creo que no me va a afectar. Pero ¿cuál es la consecuencia? Sabemos que el cambio climático nos está afectando. Si nosotros cerramos el círculo del carbono, entonces vamos a lograr tener el círculo perfecto de cerrar el cambio climático. Y ese modelo se aplica también para todos los materiales. Ahora bien, vamos a pasarnos de la definición teórica a qué es el modelo bueno, ahí todavía dice termoencogibles, pero es de Terranova. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Diversificando nuestras fuentes de materia prima, diseñando y produciendo de una manera para maximizar el uso de los recursos, proponiendo formas de uso y de reuso de distinta manera, encontrando maneras de una disposición adecuada de los productos que generamos y cerrando el loop de la utilización de esos recursos. Cuando hay aplicaciones que no podemos completar en ese loop, las sacamos en lo que se llama upcycle, que es un reciclaje de alto valor a aplicaciones permanentes. Cuando pasamos, por ejemplo, de que los desechos, el problema del plástico es que es descartable, pero ese problema también se vuelve problema para el vidrio, también se vuelve problema para el papel, también se vuelve problema para cualquier elemento. La diferencia es que el plástico es mucho más visible que los otros, pero ya vamos a entrar a hablar un poco de los materiales. Ahora, entonces, ¿cuál es la apuesta? ¿Cuál es el upcycle? Significa que le damos perpetuidad a lo que antes se consideraba descartable. Lo convertimos en soluciones como materiales de construcción, como carreteras, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces la disposición final se vuelve mínima, le sumamos biodegradación, le sumamos energía y realmente entonces las fugas del sistema deberían de ser mínimas. En ese momento nosotros podemos hablar de que tendremos sociedades plástico neutral. Este es nuestro esquema, esta es nuestra aproximación, este es el modelo en que nosotros creemos y cómo lo estamos realizando. Primero, diversificando nuestra materia prima. Nosotros tenemos resinas PCR, que es Post-Consumer Recycle, o sea, que son resinas que vienen de plásticos que ya han sido utilizados por el consumidor. No son desechos industriales, son desechos post-consumo. O sea, que yo utilizo el empaque cumple su vida y luego de eso vuelvo a generar una resina. Nosotros somos firmantes del New Plastic Economy de la Fundación Ellen MacArthur. Fuimos el firmante 200 del mundo y el primer firmante del Pacto de Centroamérica. Y tenemos la planta más moderna de América Latina de reciclaje de película flexible de plásticos, aquí en El Salvador. Entonces, ¿qué significa eso? Que en El Salvador tenemos la capacidad de reciclar todo el plástico flexible que nosotros producimos. Actualmente reciclamos cerca de 17,000 toneladas año de plástico flexible, de bolsas. De eso que en algunos momentos dicen eso no es reciclable, eso no tiene valor. ¿Cómo no? Sí tiene valor y hay una planta en El Salvador que necesita insumos. De esas 17,000 toneladas, menos de la mitad, como un 47%, viene del Salvador. ¿Por qué? Porque la cadena de suministro de plástico no está completa, porque ese compromiso compartido que deberíamos de tener no lo tenemos todavía. Nos toca traer plástico de Costa Rica, traer plástico de Guatemala, a veces hemos tenido que traer plástico reciclado de los Estados Unidos o de Chile, y lo cual es completamente ineficiente. Tenemos que crear ese engranaje
y estamos buscando la manera de hacer como la ley de gestión de residuos sólidos y fomento del reciclaje, que ahorita está entrando en vigor, debería de ya darnos las herramientas suficientes como para tener todo el abasto. Y nuestra apuesta es duplicar la cantidad de reciclaje en los próximos 5 años. Así que es una oportunidad de oro para que El Salvador se convierta en una potencia de la industria del reciclaje. No solo de Ternova, sino de cualquier otra cantidad de industrias que ahorita es de alta demanda a nivel mundial. Diseño y producción. Hemos ajustado y cambiado la forma en que nosotros hacemos nuestros empaques. O sea, el diseño y cómo pensamos en el empaque para que el usuario final le dé valor al empaque tanto como el cliente le da valor al empaque. O sea, el dueño de una fábrica de pollos piensa en su empaque que le alargue la vida a su producto y que se pueda vender mejor y que comunique mejor. Pero el usuario, el que compró el pollo, también tiene que sentir que ese empaque le da valor. Y ahí hay un montón de desarrollos que nos permiten poder eh, apostarle a esto. Nuestra solución es hacer empaques hechos de empaques a través de la química y la ciencia de polímeros. Todavía tenemos una exploración, nosotros hacemos reciclaje físico. Todavía a través de la hidrólisis y la pirólisis hay oportunidades grandísimas de hacer petroquímica en reversa y nuestro país puede ser pionero en esto. De hecho, nosotros ya tenemos algunos experimentos y dentro de poco vamos a hacer una invitación de innovación abierta para emprendedores o para científicos que nos quieran ayudar a co-crear soluciones de hidrólisis o pirólisis para producir petróleo sintético o para producir gas de etileno que pueda ser convertido en polietileno y nuevamente inyectado a la producción de empaques. Y estas son oportunidades grandísimas que tenemos. Además, como ya les decía, hemos explorado y diseñado productos reciclables, productos monocapa para la industria de alimentos. Estamos trabajando con grandes marcas para convertir antes cosas que eran de muy difícil reciclabilidad, como los laminados, cuando tienen aluminio, porque el aluminio pone una capa de aluminio, otra de polipropileno, y etcétera, y entonces ya se vuelve muy difícil la reciclabilidad. Estamos experimentando con biobasados, trabajamos bastantes aplicaciones de almidón de yuca. Esto tiene un límite, el tema de los biobasados. ¿Por qué? Porque al final de cuentas compite con la cadena alimenticia. Entonces yo, y esa es una opinión personal, creo más en el mundo del reciclaje que en el mundo de los biobasados. Al final de cuentas lo que buscamos es que no haya desechos en los lugares de donde no queremos. Y cuando todo esto se convierte en materia prima reusable, o sea, la materia prima, otra vez, maximizamos el ciclo por el que pasa, entonces estamos apostando, de hecho. Pero hay clientes que prefieren materiales biobasados y nosotros podemos proveerlos. Biodegradables, como ya les dije, algunas aplicaciones tipo bolsa de basura, donde tiene sentido la biodegradabilidad y el compostaje según las aplicaciones que necesiten, también algún tipo de bolsas para basura, por ejemplo, la bolsa de basura de orgánicos es un aporte poder utilizar bolsas compostables. ¿Qué más estamos haciendo en cuanto a la disposición? Hemos creado una iniciativa que se llama Recicla 503. Esta iniciativa lo que busca es encadenar al consumidor con el reciclador. Es un programa voluntario, es un programa donde nosotros no cobramos por la basura porque no creemos de esa forma, pero lo que hacemos es, si usted se inscribe a Recicla 503, nosotros recolectamos los reciclables y los entregamos en las plantas adecuadas. Si usted tiene vidrio, se lo entregamos a un reciclador de vidrio. Si usted tiene cartón, se lo entregamos a un reciclador de cartón. ¿Qué es lo que gana? Saber que usted ha hecho lo correcto con la entrega de los productos y que se les va a dar una segunda vida. Reciclaje de electrónicos, reciclaje de plástico. Al final de cuentas, lo que hacemos con Recicla 503 es encadenar a los consumidores, a darles una solución que ahorita no existe en el mercado, que nadie te está proveyendo, con
estos recicladores que necesitan esa materia prima. Ahora, hablemos un poquito de los empaques flexibles. Bien. Ya les hablaba del tema de los alimentos. La producción de alimentos es insuficiente y sin el plástico y sin el empaque para alimentos vamos a aumentar la cantidad de desperdicios. Y esto en este mundo es completamente injusto. Entonces no podemos simplemente decir vamos a liberar al mundo de los plásticos porque los plásticos son malos, sin entender que cumplen una función importante y que nos permiten llevar alimentos. Entonces, hay que entender cuáles son las soluciones adecuadas y cuál es el gran reto del cual nosotros tenemos que poder proveer soluciones. Yo admiro mucho a las personas que dicen sin pajía, por favor, pero sin pajía, por favor, no hace absolutamente nada en el gran esquema de las cosas para salvar ni siquiera las tortugas marinas. Y se los dice un conservacionista de tortugas marinas. Yo soy el responsable del programa de conservación de tortugas marinas que se fundó en el año 2009. Y en el año 2009, cuando comenzamos la campaña de No comas huevos de tortugas marinas, yo fui uno de los pioneros de esa campaña y les puedo decir que prohibiendo las pajillas no van a salvar a las tortugas. En los últimos 5 años, solo para darles un dato, ya que me puse a hablar de tortugas, cerca de 1000 tortugas, en los últimos 5 años a nivel mundial, cerca de 1000 tortugas han muerto debido a pajillas. Terrible, 1000 tortugas. En los últimos 5 años, 250,000 tortugas han muerto por redes fantasma. ¿Qué son redes fantasma? Redes de pescas que han sido tiradas al mar y que andan flotando y que siguen pescando aunque nadie las esté utilizando. 250,000 tortugas muertas. Queremos que no mueran tortugas. Hagamos algo con las redes de pesca. No digan sin pajilla. O sea, digan sin pajilla, está bien. No tengo ningún problema con eso. Pero entremos en el problema, ¿dónde está? No en el adorno fácil. Todos hablamos del gran parche del Pacífico, de la isla de basura. El 47% del plástico de las islas de basura es redes de pesca. 47%. El 0.03% son pajillas. Entonces nos vamos a preocupar por el 0.03%, está bien, preocupémonos. ¿Queremos resolver el problema? Encontremos algo que hacer con las redes de pesca. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Bueno, ya les hablé del tema de reducir, de expandir el tiempo de vida de anaquel, la seguridad alimentaria, la inocuidad, la eficiencia del material, la diferencia en el peso. Eso es un tema bien importante. Y eso ha hecho que los empaques de plástico flexible sean sumamente exitosos. Son tan exitosos que todo el mundo los quiere y que todas las industrias lo están pidiendo. Pero eso no hace que sean así de exitosos que no produzcan impacto y que no sean un problema. Claro que son un problema. Y hay que encontrar un problema a esto. Ahora, veamos aquí una comparación para ver cómo le entramos a solventar el problema. Si nosotros diseñamos con plástico, eso va a producir, digamos, versus otros materiales, una tonelada de plástico producido va a ser sustituida o puede ser sustituida cuando se reemplaza por 34 toneladas de vidrio, por 12 toneladas de papel y por 3 toneladas de aluminio. Si yo quito una tonelada de plástico, se produce cuando se sustituye 34 toneladas de vidrio. Entonces,
prohibiendo el plástico, estamos sustituyendo el plástico por vidrio, estamos encontrando una solución ambientalmente correcta. Es una pregunta para todos ustedes. Sustituyéndolo por papel, sustituyéndolo por aluminio. Eliminar el plástico es la solución. Fíjense en otra cosa. La producción de materia virgen de aluminio genera 11.89 toneladas de CO2 equivalente, de gases de efecto invernadero. La producción de vidrio genera 4.4 toneladas de CO2 equivalente. La producción de papel, 2.5 toneladas de CO2 equivalente. La producción de plástico, 1.9 toneladas de CO2 equivalente. Entonces, si lo vemos en temas de cambio climático, ¿qué preferimos? ¿Aluminio, vidrio, papel o plástico? Ya dijimos que uno de los mayores problemas de la humanidad es cambio climático. Entonces, prohibamos el plástico, aumentemos el aluminio o aumentemos el vidrio. ¿Qué es lo que vamos a generar? Más cambio climático, más toneladas para los rellenos sanitarios. Si nosotros tomamos, esto es el peso promedio de los materiales alternativos equivalentes. Como ven, estamos agregando más peso y si agregamos más peso al material, al final representa más peso para el relleno sanitario y aumentamos la cantidad de peso que hay. En el Gran San Salvador, de ahí dice San Salvador, pero en el Gran San Salvador se producen aproximadamente, estos son números aproximados, ahorita el Ministerio de Medio Ambiente está haciendo una actualización, así que lo tomen como un número aproximado de plásticos, de desechos, son 4.000 toneladas. Los últimos datos oficiales del Ministerio de Medio Ambiente son que el 4%, 160 toneladas son plástico, 160 toneladas son aluminio, 400 toneladas son vidrio y 580 toneladas son papel. Datos del Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, el problema es el plástico. ¿Necesitamos sustituir al plástico para producir más papel? Vamos a aumentar la cantidad de toneladas diarias de desechos sólidos en el Gran San Salvador. Y antes de terminar, quiero hacerles esta conclusión. No es que les estoy diciendo entonces hagamos plástico y plástico. No, vamos a hacer la siguiente conclusión. A mi criterio, y con esto, y por supuesto ahí les dejo las redes, porque esta es una conversación que quiero tener abierta con todos y que queremos tener con todos, es el problema no es el plástico. Si sustituimos plástico por vidrio, tampoco es la solución. Plástico por aluminio tampoco es la solución. Si ustedes me dicen, yo llego al supermercado y me dicen, ¿quiero una bolsa de plástico o quiero una bolsa de papel? ¿Qué elijo? Mi respuesta es, la pregunta está siendo mala. La pregunta ¿es esta bolsa de plástico 100% reciclado? ¿Es este papel viene certificado por una plantación forestal y con una compañía que hace un balance hídrico adecuado? Ahí está la diferencia. No en si es plástico o es en papel. Está en qué se ha hecho con el material, en qué se ha hecho para producirlo de la mejor manera posible. ¿Dónde está el futuro de la industria del plástico? En crear el nuevo plástico. En crear ese plástico que sea 100% reciclable. Y el poder del consumidor, ¿dónde está? En poder desarrollar y preferir el plástico reciclado. No decirle no al plástico, sino decirle sí, pero quiero que sea 100% de reciclado. Y ahí es donde está la gran oportunidad de investigación. Porque, por ejemplo,
la industria de alimentos no ha desarrollado por cuestiones de seguridad y de saneamiento cómo incorporar. Todavía no existe en el mundo, pero está en desarrollo y ya vemos varias compañías que estamos compitiendo para eso. De hecho, hay un premio de $10 millones a la compañía que desarrolle más rápidamente plástico reciclado que pueda ir con, con alimentos. Con esto quiero darles las gracias y decirles que si tienen alguna pregunta, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, ingeniero. Queremos pues agradecer muy especialmente su importante participación en este tema que sin duda pues abona mucho a todo lo que tiene que ver con esta industria del plástico. Queremos pues pedirle a la población que está ahorita sintonizándonos que por favor pues puedan levantar la mano o abrir el micrófono para poder hacer sus preguntas. Sí, pero no hay nadie. O los dejé a todos confundidos o todos están clarísimos. Buenos días. Buenos días. Me parece una excelente ponencia, la economía circular bien. Yo soy economista, pero la forma como usted ha abordado la temática ha sido bien consolidada, bien entendible. Solo que me gustaría saber qué estrategia propondría para que esto se vuelva parte dentro de la formación o dentro de los planes de formación académica en nuestro país, porque es algo muy importante pensar en el futuro, no solo en el presente, el día a día. Entonces, gracias por su ponencia. Muchísimas gracias y tiene razón. Yo creo que cada vez más en las cátedras de administración de empresa y de economía se tiene que abordar el tema de economía circular. También tenemos a Nelly Cuellar. Buenos días, mi nombre es Nelly Cuellar, secretaria general del Instituto Especializado de Educación Superior para la Formación Diplomática. Primero, felicitar a los organizadores, al ponente que nos ha mostrado una realidad que pide soluciones agrícolas. Muchas gracias. Y en ese sentido, mi pregunta se relaciona con la pregunta anterior. ¿Cómo pueden las instituciones de educación superior contribuir a con qué tipo de acciones pueden contribuir para aminorar este problema de plástico? Tomé nota de que al inicio el ingeniero habló sobre los temas de investigación. Entonces, ¿cuáles serían esos temas de investigación que no necesariamente tendrían que hacer personas que están inscritas o que cursan carreras meramente industriales, químicas, etcétera, o biología, sino que otras, incluso la medicina, ¿no? El área de las relaciones internacionales, la diplomacia, cómo pueden, qué temas son urgentes de tratar y también qué tipo de acciones a nivel cultural, porque nos está hablando de una acción que yo he escuchado, la he visto y la he practicado, del no uso de pajillas, del no uso de materiales
descartables, como los vasitos plásticos blancos, ¿verdad? Todas esas cosas que podemos ver. Hoy sale una imagen dantesca en uno de los medios acerca de cómo está contaminado y la falta de limpieza en los ríos, y salen a flote este tipo de materiales que tenemos todos sus nombres específicos, ¿verdad? Pero los podemos. Entonces, esas son las dos preguntas, ¿verdad? ¿Qué tipo de investigaciones en otras áreas, ¿verdad? Y las acciones que pueden impulsar las instituciones de educación superior. Esto porque es un tema que yo lo aprendo desde casa, ¿me entiendes? O sea, yo, niño pequeño, me fijo cómo actúan mis adultos. Yo soy una réplica. ¿Verdad? Es un problema. ¿A qué quiero llegar? Esto es un problema de educación y cultura. ¿Verdad? Yo le agradezco muchísimo darme este momento y si fuera posible, ¿verdad? Para recordar un poco de los temas que el especialista, si sería posible que nos compartan la posición. Muchísimas gracias. Con todo gusto, es suya. O sea, si no la tiene todavía nuestros colegas de CONACYT, se las hacemos llegar y que ellos la repartirán o la pondrán a disposición de los asistentes, con todo gusto. Con respecto al tema, a la última pregunta, efectivamente, hay un tema cultural importantísimo y hay que seguir abonando a crear esa cultura del manejo adecuado de los recursos. Yo creo que una de las herramientas básicas que tenemos y una de las oportunidades que tenemos es la ley de fomento, la ley de gestión integral de los residuos sólidos. Para los que no sepan, esta ley se aprobó el año pasado y hace obligatorio y mandatorio para todas las personas naturales y jurídicas la separación de sus residuos. El reglamento de la ley entiendo yo que debe estar próximo a aprobarse y con esa aprobación ya entrará en vigencia la aplicación del mismo. Solo el hecho de separar genera beneficios impresionantes, culturales importantes. Otro de los temas importantes son, créalo o no, las campañas de limpieza. Las campañas de limpieza no sirven y hay un montón de gente que dice, ¿y para qué van a limpiar si va a estar sucio otra vez? Sirve para la persona que fue y vio lo difícil que es limpiar. O sea, irse a pasar una soleada en una quebrada o en una playa recogiendo residuos. Primero uno se da cuenta cuáles son los residuos que se ven. O sea, uno no tiene ni idea la cantidad de cepillos de dientes y de chancletas que hay en la playa, hasta que va y lo recoge. O sea, uno se imagina cosas, pero cuando va y lo recoge es distinto. Entonces, ese aprendizaje personal es sumamente importante y eso hace que uno diga, quizás es más fácil botar las cosas en el lugar adecuado que tener que estar limpiando. O sea, no es que vas a resolver el problema de la limpieza de las playas haciendo una limpieza. Eso es mentira. Pero no se trata de eso, se trata de un aprendizaje personal. Entonces yo lo recomiendo mucho, participar en esto como un aprendizaje personal y que los alumnos puedan participar en este tipo de jornadas con ese enfoque, no decirles, miren, no porque ustedes vayan ahí, van a limpiar y se sienten bien, que se van a sentir bien, pero con el enfoque de decir, miren lo difícil que es y miren lo que es fácil es manejar la separación adecuada de los productos. Tercer punto, importante culturalmente, que es otra de las excusas que nos autoponemos nosotros, es decir, miren, ¿saben qué? No importa que haya separación de residuos, porque de todas maneras todo lo echan en el mismo combo y al final va a parar el relleno sanitario. ¿Saben? No. Existen programas como Recicla 503 y existen otros tantos que te pueden llegar a tu casa a recoger los reciclables y ya está. Además, una vez que entra en vigencia la ley de gestión de residuos sólidos, va a ser mandatorio la recolección separada de los residuos. Así que vamos a tener esas herramientas educativas importantes
y hay un montón de posibilidades para emprendedores de hacer negocios con estos productos reciclables. O sea, realmente las posibilidades son infinitas. Y con respecto a la primera pregunta que me hacía, ¿qué posibilidades hay para las carreras que no son ingeniería? Muchísimas. La legislación, los abogados tienen que pensar un poco más en la economía circular para encontrar cuáles son las regulaciones aplicables y cuáles son aquellas que fomentan mejor esto. Las escuelas de negocios tienen que entender y fomentar cuáles son realmente los negocios del futuro. Los negocios del futuro están en el aprovechamiento de los materiales, en la diversificación de las materias primas, en cómo entender el mundo y los límites planetarios, y eso se tiene que enseñar en las escuelas de negocios. En las escuelas de negocios no se tiene, yo he visto cursos de sostenibilidad donde dicen hay que plantar arbolitos, con las disculpas del caso, pero el concepto de los que hablamos hoy, de entender el valor y el ciclo de generación de valor de los materiales es más importante para un administrador de empresas, para un economista, entenderlo, que entender eh, que los bosques son importantes. Entonces yo creo que hay muchas oportunidades para investigadores de decir cómo mido la circularidad de una sociedad, cómo un economista puede hacer y crear un índice de circularidad de país. Ya existen algunos. ¿Cómo lo aplicamos para El Salvador? ¿Cómo hacemos que los agrónomos entiendan la circularidad de los materiales que ellos producen? ¿Cómo cerramos los círculos? Existen ejemplos de fincas agrícolas extraordinarias aquí en El Salvador, donde son fincas de producción masiva, de empresas de producción masiva, donde han cerrado el círculo y son geniales. Dos se me vienen al caso, que pueden ser para cualquiera del área agrícola un excelente taller para aprender circularidad en el mundo agrícola, y etcétera. Pudiera seguir dando ejemplos. O sea, yo creo que el tema de economía circular no es un tema de biólogos, no es un tema, es un tema de todas las carreras. Y hay muchas oportunidades de investigación, de negocios, de desarrollo. Y hay una oportunidad importantísima en la generación de patentes nuevas. Muchas gracias, ingeniero Samayoa. Y hay otra cosa que la tenía en la punta de la lengua y se me olvidó cuando estaba hablando. Ahora nos enfrentamos con el COVID-19 a nuevos tipos de basura reciclable. Me refiero a guantes, no recuerdo el material, no. Guantes como de quirúrgico, es el nombre es exacto. Mascarillas, o sea, ahora hay otro tipo de basura y yo le digo, he tenido que ver, porque tampoco puedo corregir a las personas, he tenido que ver que las tiran en el suelo y es una cosa, pero estamos hablando de niveles sociales, ¿verdad? Sociales, económicos y educativos, de donde usted no espera ese tipo de conductas, ¿verdad? Entonces, en este momento lo vemos como, la pandemia, ya va pasando, pero no, de verdad es una situación preocupante en la cual, como yo casi tengo 50 años y desde el punto de vista generacional, y usted me generó otro cierto tipo de ideas, ¿verdad? El que tiene que ver con mi profesión, al dar esa explicación, no podemos heredarle un mundo tan injusto, ¿verdad? A las generaciones que vienen. Entonces, es muy importante este tema. Nuevamente les felicito y le agradezco muchísimo. Gracias. Y ahí tiene otro tema de investigación importantísimo. ¿Cómo hacemos reciclaje de productos bioinfecciosos? El mundo no tiene respuesta ahorita. Correcto, es parte de la coyuntura, ¿verdad?, internacional. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta más con Nuria Lara. ¿Quién, Lara?
Hola, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la oportunidad. Soy Nuria Luna de la Universidad Gerardo Barrios. Actualmente me encuentro desarrollando una investigación sobre agricultura sostenible y qué importante es que usted dentro de su ponencia colocó ese tema importante de la sostenibilidad también y de la seguridad alimentaria. Eso pues nos redefine a todos y nos recuerda que los alimentos y que todo está pues debidamente conectado, ¿verdad? En nuestra institución nosotros tenemos estaciones de reciclaje y una pregunta para el ingeniero después de su excelente ponencia es que si usted considera viable que se coloque un depósito específico para los plásticos flexibles. Es decir, tenemos el de lata, tenemos el de desechos orgánicos. Entonces, para después hacerlos llegar, en este caso, a las plantas que son necesarias, porque es una situación cultural que todos tenemos y que actualmente usted va a la tienda o usted va a comprar tortillas o algo y siempre le dan una bolsa, ¿verdad? Pero entonces después, ¿qué hago yo con tanto plástico, verdad? Entonces, no sé cuál es su opinión al respecto y bueno, podría ser una idea para poder ir recolectando, ¿verdad? Muchas gracias y gracias por la invitación al evento. Buen día. Muy buenos días y gracias por esa pregunta. Definitivamente, sería lo ideal. Miren, el reciclaje es complejo. El reciclaje es complejo y no hay vuelta atrás. Cuando hablamos de plásticos, además, que es un tema que no mencioné, normalmente ustedes, el triangulito ese que ven en los plásticos tiene numeración del 1 al 7, y eso significa la mayoría de personas que hay tipos de plásticos. Y cada uno de esos plásticos tiene un proceso de reciclaje distinto. En el caso de los plásticos flexibles, la mayoría es número 2, número 4, y eso es lo que nosotros reciclamos. Pero la verdad es que existen más, casi 300 tipos de polímeros distintos, y el 7 significa y todo lo demás. Entonces, si quisiéramos en el mundo ideal hacer una verdadera separación, deberíamos de tener 300 y pico de recipientes distintos. Por eso es que nosotros hablamos que hay que hacer reciclaje de donde se puede. El plástico flexible es un candidato ideal, es facilísimo hacer reciclaje de plástico flexible. Entonces, por tanto, tener una estación de separación de plástico flexible, polietileno de alta y de baja densidad junto, es genial. O sea, realmente en El Salvador tenemos esa gran oportunidad, así como Honduras tiene una planta, lo mejor que existe de reciclaje de PET. PET es las botellitas de agua o de Coca-Cola o de Pepsi o de lo que sea. Eso está en Honduras y es una excelente planta. En El Salvador tenemos la oportunidad grande de reciclar todas esas bolsas, que a veces son innecesarias. Utilicémoslas cuando sea necesario, pero cuando las utilicemos, busquemos la manera de articular y de que sea reciclada adecuadamente, porque realmente es uno de los materiales más fáciles de reciclar que hay, y El Salvador tiene la bendición de que lo tenemos en casa. Gracias, ingeniero. ¿Y cuáles serían en qué condiciones deberían de estar entonces este plástico flexible para poder ser reciclado? Como todos los materiales para reciclar, limpio, seco y separado. Excelente, Y gracias. eso no es, o sea, no es que va a estar absoluto y completamente limpio, que lo tengo que agarrar. No, sino que, a ver, si tiene residuos de alimento, pasarlo un poquito por agua y sacudirle el agua antes de echarlo a la basura. Si no tiene residuos de alimentos, se puede depositar así nomás. O sea, las consideraciones básicas, más que para el proceso de nosotros, es para que en el basurero no acumule moscas o vectores o ese tipo de cosas que pueden ser no por el plástico, sino por los residuos de alimentos que estén asociados ahí. Por eso la recomendación de limpios, secos y separados.
tenemos ahí también, si aún tiene alguna pregunta o comentario, a Nelly Cuellar. Bueno, ¿hay alguien más que tenga alguna pregunta o duda o comentario? Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos. Perdón. Bueno, yo quería un poco comentar, la verdad me pareció muy interesante la ponencia y pues con mucho conocimiento, pues nos ayudó a ver de otro punto de vista, pues la recolección de los desechos, hacer el balance, como decía el ingeniero, de que qué más utilizar, vidrio, papel y todo esto, ¿verdad? Entonces, en este sentido, pues se me viene una idea a la mente de que se podría hacer esto por parte de las instituciones de educación superior, hacer caracterización de residuos en los diferentes municipios del país, por ejemplo, de la mano con los gobiernos locales, y esto nos permitiría conocer la cantidad de residuos por cada uno de los municipios que por el momento se desconocen, y qué podría hacer de la mano de las instituciones de educación. Yo estuve un pequeño periodo de tiempo en la alcaldía de San Salvador y ahí se hacían ese tipo de actividades, y entonces creo que expandir una pequeña iniciativa como esta podría ayudar muchísimo, tanto a los estudiantes, dándoles algún tipo de incentivos como horas sociales, y tanto a los alcaldías, a los gobiernos locales y a las comunidades, ¿verdad? Para hacer campañas de concientización y también replicarlo en asignaturas. Yo en lo particular apoyo como tutora en la materia de responsabilidad social empresarial, y me parece un tema pero demasiado importantísimo, y creo que voy a replicar un poco de lo que he aprendido esta mañana. Solamente eso quería aportar. Gracias. Me parece una genial idea. Solo para comentarles, el Ministerio de Medio Ambiente en este momento está haciendo una actualización de las soluciones que necesitamos. Así que me parece una excelente idea. ¿Alguien más que tenga otra participación? Bueno, entonces, si ya no tenemos más intervención. Hola. Hola. Bueno, mientras esperamos las palabras finales del ingeniero Carlos Roberto Ochoa, director ejecutivo de CONACYT, les pedimos a todos si nos pueden hacer el favor de activar sus cámaras para poder hacer una fotografía del evento y la participación. Bueno, vamos a tener las palabras del ingeniero y luego ponemos las cámaras. Ya. Perdón por la mascarilla, estamos en la oficina. Sí, nada más pues agradecer la ponencia de Rodrigo y resaltar algunas cosas interesantes. Uno, el tema ha sido bien apropiado. El 22 de abril
se celebre el Día Internacional de la Tierra. Así que también pues ya hicimos nuestro aporte para la celebración del Día de la Tierra. En segundo lugar, resaltar la iniciativa que tiene Ternova, en este caso de acercar lo que es la empresa con la universidad. Unos temas que tenemos pendientes, el tema de vinculación universidad-empresa, definitivamente. Y Ternova pues ha sido pionera en ese sentido de mantener un acercamiento en el caso de las universidades, así que un reconocimiento. También decirle al ingeniero Rodrigo Samayoa de que nos parece interesante la convocatoria que están planeando hacer. Nos gustaría platicar un poquito más acerca de eso para ver si también CONACYT de alguna manera puede apoyar este tipo de convocatoria. Y para los investigadores, pues es un ejemplo, en este caso de plástico, y hay otros temas de investigación en el esquema de economía circular. En la parte agrícola hay mucho que hacer y otro tipo de desechos y otro tipo de industria. Así que pues muchas gracias, ingeniero, y creo yo que para todos pues ha sido bien ilustrativo este campo para los investigadores, ampliarlo y tendientes al tema de vinculación universidad-empresa también. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, muchas gracias, ingeniero Ochoa, por pues sus palabras para finalizar, pero antes también vamos a tener a la licenciada Anadel Migaray, quien también dará pues unas palabras para terminar este evento. Sí, solamente ya para finalizar, ¿verdad? Quiero darle las gracias al ingeniero Rodrigo Samayoa por su colaboración, por la excelente presentación que nos ha hecho, y sí, realmente es muy interesante, y como decía el ingeniero Carlos Roberto Ochoa, sería, digamos, bueno, nosotros podríamos acompañarles en la convocatoria que van a hacer, ¿verdad? Relacionada para los emprendedores. También le doy las gracias al ingeniero Francisco Javier Ángel Merlos, que estuvimos aquí en comunicación y nos estuvimos aquí coordinando esta conferencia de conocimiento. Muchas gracias, y nosotros también como CONACYT estamos a la orden en lo que podamos nosotros contribuir.